Hola, Dios te bendiga. Saludos y bendiciones de parte de la familia Cristo Vive. Gracias por acompañarnos semana tras semana. Muy bien, comenzamos el día de hoy. Traemos un tema muy fuerte, ya que está muy arraigado hoy en día en nuestro medio que tanto amamos. Y es el tema sobre la adoración a la muerte. Hoy en día, alrededor de 2 millones de personas rinden culto y adoración a la muerte, que también se le puede conocer o se le conoce como la Santa Muerte, se le conoce como la Huesuda, se le conoce como la Niña Blanca, entre otros nombres. Estos fieles creen en diversos colores y posiciones de la figura de la muerte, pero también piensan y creen que puede cumplir distintas peticiones, desde bienestar y salud hasta estabilidad económica, también protección y desarrollo espiritual. Práctica que comenzó como tal en Veracruz, pero tiene raíces prehispánicas por las antiguas civilizaciones. Esta práctica toma como sus días más importante el día 1 y 2 de noviembre. Pero veamos, realmente, ¿a qué te conlleva este culto? También se ha preguntado usted, ¿qué puede provocar la adoración a la muerte? ¿O qué provoca en nosotros? ¿O qué efecto tiene en nosotros? ¿Es realmente un beneficio adorar la muerte? Tú que le pides favores, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará en cobrarte ese favor? ¿A qué precio? O también, ¿a qué precio estás cumpliendo lo que tú le estás pidiendo a ella? La Santa Muerte, con todo respeto te lo digo, no tiene nada de santa. Pero, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? La muerte significa la ausencia de la vida. Es decir, que una persona se ha quedado sin vida. Hemos conocido testimonios de hombres que han visto los efectos y las consecuencias de adorar, de invocar, de hacer pactos con la muerte. Algunos han padecido sufrimientos. Por ejemplo, si son casados, han tenido problemas en su matrimonio. Si se les concedió tener dinero, pierden la paz y pierden la alegría. En algunas ocasiones, sufren la miseria y no progresan. Les suceden accidentes mortales. Padecen depresión, tienen miedo, tienen tristeza. Otros escuchan ruidos, ven fantasmas. Y lo que es más triste hoy en día es que la adoración a la muerte te aleja de Dios. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque Dios es vida. Toda la familia se ve afectada cuando adora a la muerte a una persona. Hay efectos sobre ti, hay efectos sobre tus hijos, hay consecuencias sobre tu familia. Por eso tú que me estás viendo en este momento, abre tu corazón y yo le pido a Dios que lo que vamos a compartir el día de hoy se haga real a tu corazón y tengas una experiencia poderosa con el amor de Dios, el dador de la vida. Por eso, veamos estas entrevistas con casos reales de personas que adoraban la muerte. Vamos a ver este video. Continuamos. Para iniciar esta entrevista quisiera preguntarte, ¿cómo fue que comenzaste a adorar a la muerte? Es que yo tuve un problema en la ciudad donde yo estaba viviendo, entonces yo me tuve que ir de ahí, de esa ciudad. Yo me fui a un rancho a protegerme y en ese lugar yo conocí a una persona que el trabajo de él era ser sicario, era sicario. Entonces empezamos una amistad, un lazo y él siempre me decía a mí que como yo tenía miedo de que me mataran y eso, que adorara la muerte porque él la adoraba, él tenía un altar, que para que me protegiera a mí también. Cuando yo comencé a adorar a la muerte fue cuando me integré al crimen organizado. Todo el mundo lo hacía estando ahí. Entonces ellos me decían que la única manera de permanecer por más tiempo y llegar a ser alguien dentro de ese grupo, pues era a través de la adoración a la muerte. La adoración a la muerte, más que nada tiene que ver mucho la influencia de las amistades o amigos con los que uno se junta. Porque en mi caso, yo por mis amistades me llevaron poco a poco, no tanto a los ritos, sino a la adoración. ¿Por qué? ¿Cómo? Regalándome una figura que me regalaron para la seguridad personal.
Eso me decían ellos, me aseguraban que eso que me estaban dando, esa figura, iba a cuidarme de los accidentes, iba a cuidarme de aún de mis enemigos, me iba a dar una seguridad. Estaba yo huyendo, estaba escondiéndome. Ahí conocí a un joven que me invitó a quedarme en su departamento, ya que no tenía yo dónde alojarme. Y ahí me di cuenta yo de que pues él era adorador de la muerte. Y miraba yo cómo él le rendía culto, cómo le hacía ofrendas. Me llamó la atención y así fue como yo empecé a adorarla. Todo comenzó en Estados Unidos, aproximadamente a la edad de 10 años. Mi hermano estaba involucrado en en una pandilla que se llama Sureños 13, y ellos adoraban a la muerte. Y yo comencé ahí a mirar esos rituales, esos cultos que le hacían a la muerte para pedir protección. Ahora, ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacían los de la pandilla? ¿Qué empezaste a hacer tú para adorar a la muerte? Bueno, mi hermano en su cuarto tenía un altar. Él tenía un altar, tenía una charola que era como de plata, y ahí tenía monedas, dólares, tenía cocaína, tenía manzanas. Él le ponía ofrendas. Todo el tiempo, continuamente le renovaba sus ofrendas y hacía pactos con ella. Yo hice un pacto con ella. O sea, yo dije, yo siempre voy a estar contigo mientras tú me protejas a mí. Entonces yo siempre le ponía fotografías mías. En la noche le ponía cerveza, le ponía droga, lo que a mí me gustaba porque estaba bien enviciado. Y también pues la acariciaba a ella como si fuera un ser que yo amaba, o sea, en ese momento. Al principio todo comenzó con una figura simplemente colgada en mi cuello. Después esto fue creciendo a empezar a tener en el lugar donde yo vivía cuadros, comenzar con un pequeño altar. Entonces cada vez que yo le pedía algo, cuando yo lo cumplía, empezó a crecer en mí el deseo de seguir adelante, hasta involucrarme con personas que hacían diferente tipo de rituales para hacer peticiones a la muerte. Nos reuníamos más de 5 personas cada fin de mes, y en ese cada fin de mes nosotros lo que hacíamos era un sacrificio. Empezábamos con un sacrificio de animal, y luego después en el transcurso del mes regalarles una ofrenda, un pan francés, un cigarrillo, una manzana, y así se nos fue haciendo un hábito hasta llegar a los sacrificios humanos. Sacrificios humanos. Tú me dices, me estás platicando que tú estuviste en sacrificios humanos en la adoración a la muerte. Así es, más en estos fines de mes, en estos fines de año, más que nada de octubre hacia adelante, para darle gracias de todo lo que nos había protegido en todo el año. Yo buscaba la manera de hacerlo diferente, ¿no? Yo buscaba personas para influenciarlas, les invitaba droga, les invitaba tequila, les invitaba cigarro, ¿verdad? Y era la forma en la que yo sentía que yo le rendía un mejor culto a ella. Enviciando a otras personas. Así es. ¿Y qué te llevó, qué consecuencias tuvo en tu vida adorar a la muerte? Pues aunque tenía dinero y aunque probablemente respeto de las personas, no encontraba yo paz, no encontraba seguridad, todo el tiempo tenía el temor, tenía delirios de persecución, ¿verdad? Pues todo lo que aparentemente para mí era bueno, en un futuro se convirtió en mi peor pesadilla. No, las consecuencias fueron horribles porque ya no nomás me quedé en darle cosas materiales, ya quise conocer más de la muerte y me llevó a leer un libro que hablaba de ella. Entonces, ¿cómo podía yo alimentarla a ella para que me cuidara a mí dándole más muerte? Entonces me empecé a involucrar en asesinatos, me empecé a involucrar con gente sicarios, empecé a robar carros, empecé un puño de cosas que empezamos a hacer para darle de comer a ella, porque ella necesitaba muerte para que cuidara mi vida. Mi manera de vivir o mi manera de ser era más agresivo, era más violento. Comenzaron en mí pensamientos o deseos de matar y hasta de morir. O sea, perdí un respeto por la vida, por decirlo así. O sea, grande, ya no me importaba matar, morir o hacerle daño a la gente, inclusive a mi familia. Ellos me decían cómo desde un tiempo para acá, no sé, ya nos das mucho miedo. Inclusive yo en algún momento llegué a ser participantes a mi familia de algunos crímenes a los que yo realizaba. Yo llegué a llevar a parte de mi familia a hacer cosas conmigo. Y pues el llegar a acabar con la vida de algunas personas fue de las cosas peores que yo pude haber hecho cuando estaba en la adoración a la muerte.
Sí cambió ciertas áreas de mi vida personal, tanto en lo económico, fue creciendo, porque ella me daba dinero a través de los sacrificios, pero venían enfermedades, venían mal gasto económico, reprochaba el dinero. ¿Por qué? Porque yo veía el dinero, pero veía una perdición en mi vida. Iba más a los bares, iba más a las drogas, iba más a la moda, ¿no? Lo que es la vanidad de la ropa, y iba gastando un poco más, y eso me orillaba a que la adorara yo más. Comencé a sentirme fuerte, comencé a sentirme como el rudo del barrio, pero dentro de mí comencé a sentir una aflicción en mi alma, dentro de mí comencé a sentir como una pesadez, como una agonía por dentro que era que lo que no me sentía inconforme, me sentía así como raro, sentía como que la muerte venía encima de mí a oprimirme. Bueno, después de que tienes todas estas consecuencias, ahora que cambia tu vida así, ¿pasó algún día, una circunstancia que te llevó a decir, sabes que yo ya no quiero adorar a la muerte, me quiero salir de esto? ¿Qué pasó? Dime. Sí, a través de los años yo comencé a mirar, como te digo, había resultados, pero una ocasión yo le pedí a ella, le hice una promesa. Yo le dije que si reunía a toda mi familia y la juntaba, yo le había prometido algo que yo iba a hacer, pero ella no lo hizo. Entonces, yo sentado delante de ella viéndola, yo con mucho odio, yo le empecé a reclamar y comencé a llorar. Y yo le dije que quitara lo que yo sentía dentro de mi interior. Comencé a reclamar, le dije, quita lo que yo siento en mi alma, ese vacío, esa tristeza, esa agonía, ese sufrimiento. Y porque no había reunido a mi familia. Entonces, como no vi el resultado, yo me decepcioné de lo que yo le había prometido que hiciera y no lo hizo. Entonces me di cuenta de que no era tan real como me lo habían pintado. Tú estabas hablando con la imagen. Así es. Llorando con ella. Así es. Pues me di cuenta de que nada de lo que tenía me llenaba. Era un hombre, me había convertido en un hombre muy violento, me metía en problemas en todas partes. Me sentía solo, ya mi familia me había rechazado. Me di cuenta que la gente que me rodeaba, pues también sufría las consecuencias. No nada más era yo, sino los que me rodeaban también, ¿verdad? Y llegó un momento en el que pues me sentí cansado de la vida que llevaba. Me di cuenta que no solo me daba, sino que también me quitaba. Yo le hice un pacto y le dije que si me daba algunos años de tener todo lo que yo deseaba, de poder, de dinero, de drogas, mujeres, todo lo que yo deseara, si ella me lo daba por algún tiempo, yo le entregaba mi alma. Y a partir de ahí, todo comenzó en decadencia. Pasaron solamente unos meses en los que pude experimentar cómo la gente me miraba diferente, cómo la gente me respetaba, por así decirlo, cómo empezaba a obtener todo lo que yo quería de mujeres, de dinero, de drogas. Cuando todo empezó a venirse de picada, la gente con la que yo estaba involucrado empezaron a caer uno por uno, hasta que después la misma gente para la que nosotros trabajábamos empezaron a buscar acabar conmigo, buscaban matarme. Y eso fue cuando yo quise salirme de esto. Y lo que al principio yo seguía por un deseo, por una convicción misma, empecé a seguirlo por un miedo, porque yo sabía que si yo rompía con eso, a mí siempre me dijeron, la muerte es celosa, y si tú le prometes algo y le fallas, ella se va a desquitar con lo que tú más quieres. En las noches yo tenía sueños de persecución de personas que me acosaban, que me decían, ¿por qué me mataste? ¿Por qué me hiciste esto? Yo no te hice nada. Y todos esos delirios que yo tenía en las noches, eso me llevó a querer renunciar, pero había un cierto temor dentro de mí, había como un miedo que yo pedía opiniones a mis compañeros y me decían, si tú te retiras, la muerte va a reclamar tu alma. Si tú te retiras, la muerte te va a desaparecer. O sea, que usan una frase o usan un lema, tal vez podemos decirle alguna amenaza, que si los adoradores de la muerte dejan de adorar a la muerte, ella irá atrás de ustedes. Más que nada es un pacto que se hace. Ese pacto se llama la cobertura total. Es donde se hace con un pentagrama y cuatro figuras de la muerte, formando el pentagrama con una muerte negra en medio. Cuando tú haces la cobertura total, la muerte te pide tu alma, pide tus derechos. Eso es lo que te orilla a ti a tener un cierto temor, a querer renunciar a algo que ya hiciste.
tú buscaste una salida. Quisiera preguntarte, ahora, ¿cómo pudiste? Tú me dices que las personas te decían que si tú te separabas de eso te ibas a morir, cosa que ahorita ya tienes años que ya no lo haces. ¿Cómo pudiste ser libre de las garras de la muerte? Más que ser libre, yo a causa de la adicción, yo buscaba una solución a mi adicción, no tanto a salir de la muerte, yo buscaba una salida de la adicción. Y me topé con un vecino que había estado interno en la casa de rescate, había estado por 30 días y él me vio en las condiciones que yo estaba, porque me había conocido anteriormente. Y me dijo, él me invitó a la casa de rescate y me dijo, vamos a la casa de rescate, ahí te van a ayudar, vas a dejar la droga, porque ya era mucha la adicción que yo tenía. Cuando llego a este lugar, yo me topé con esa sorpresa, ¿no? De que la adoración yo podía ser libre a través de la palabra de Dios, a través de Jesucristo. A través de Jesús. Entonces, de la manera que tú fuiste libre de las garras de la muerte, fue cuando te entregaste a Jesús. Así es, a través de la oración. Y me sentía ya fastidiado de esa vida, así que pues traté de buscar una solución, ¿verdad? Y pues una persona me topó en el camino y me habló de Jesucristo, me dijo que Él tenía la solución para mi vida, que Él podía transformarme, que Él podía llenarme ese vacío que había en mi corazón. Entonces, tú me dices que de la manera que pudiste librarte de las garras de la muerte, fue cuando te acercaste a Jesús. Así es. Sí, pues yo decidí aceptar a Jesucristo en mi corazón. Esta persona me habló de Jesús y solo el amor de Dios, solo ese poder infinito que tiene Dios fue el que pudo transformarme. Fue el que pudo cambiar mi vida, fue el que pudo librarme de las garras. ¿Tú crees que alguien pueda negar la existencia de Jesús? Cuando tienes un encuentro con Jesús es imposible negarlo. Cuando tú recibes ese amor, cuando tú recibes esa protección verdadera, porque Dios verdaderamente te da una protección, te brinda una protección, es imposible que tú lo puedas negar. Bueno, todo fue porque me interné en Cristo Vive por mi adicción, por mi problema de las drogas. Y en una ocasión, un hombre leyendo un versículo de la Biblia en Colosenses 2, 14 y 15, dice que nosotros teníamos una deuda tan grande que no podíamos pagar y que Jesús, tomando esa deuda, la clavó en la cruz. Y dice que despojando a los espíritus inmundos, dice que los avergonzó y que los hizo desfilar. Entonces, cuando yo escuché ese versículo, yo en mi interior comencé a pedirle a Jesús que me hiciera libre de esa deuda que yo sentía en mi alma, dentro de mi ser. Entonces, cuando yo comencé a repetir una oración que me llevó a la libertad, yo sentí como dentro de mi alma yo fui libre de esa angustia, de ese dolor, de esa aflicción, de ese sufrimiento que por mucho tiempo yo le pedí a la muerte que me hiciera libre. Entonces hay personas que sienten que le deben a la muerte. Así es. Que le deben favores. Todos los que adoraban a la muerte, que verdaderamente la adoraron, tuvimos una deuda. Esa deuda nadie la puede pagar, solamente Jesucristo. ¿Y cómo pudiste ser libre? O sea, ¿qué te ayudó para ser libre de esta adoración a la muerte? Jesús. Cuando a mí me presentaron a Jesús en esta casa de rescate, yo experimenté una libertad verdadera en mi vida. La protección que yo buscaba en la muerte y que al final estaba costándome casi mi vida y la vida de mi familia, yo pude mirar cómo había alguien más poderoso que ella para proteger mi vida y la vida de mi familia. Fue Dios el que me transformó y me liberó de los temores que tenía hacia la muerte, del miedo de la gente que me seguía y del miedo que yo tenía de cómo poder apartarme de todo lo malo que yo había hecho. Yo recuerdo una vez que un hombre me habló, me dijo, ¿sabes qué? Es que lo que tú necesitas no es un centro de rehabilitación, ni terapia, ni psicólogo. Lo que tú necesitas es a Jesús, me dijo. Es a Jesús para que Él pueda darte el milagro que tú necesitas para poder cambiar. Entonces, un día llegué yo a la casa de rescate de Cristo Vive con anhelo, el deseo de dejar las drogas. En ese lugar conocí a Jesús, conocí al Salvador. Entonces, Él me hizo libre de todas esas ataduras que yo traía de la muerte, solamente a través de Jesús. Ni un centro, ni los psicólogos, ni nada, pudieron cambiar solamente el amor de Dios. ¿Qué mensaje pudieras darle a todas las personas que están adorando a la muerte? Aquellas personas que tienen miedo tal vez ahorita o que tal vez están buscando, ¿no?, alguna protección para sus vidas, que no saben. ¿Qué mensaje tú les dieras a todas esas personas? Pues atrás de esa figura que ellos adoran, pues hay un poder oculto, un poder
diabólico, ¿verdad? Aparentemente es algo bueno porque ellos creen que les brinda protección, ellos creen que les da abundancia en cuanto a pues, los bienes monetarios, pero es todo lo contrario, es un engaño de Satanás, es un engaño del diablo, ¿verdad? Que a final de cuentas pues te va a llevar a la muerte, ¿verdad? Entonces pues yo les recomiendo que busquen a Jesús, que le entreguen su vida a Dios, ya que Dios tiene un propósito para ellos, ¿verdad? Y de esa manera van a encontrar en realidad la verdadera protección, el verdadero amor, la verdadera abundancia, ¿verdad? Porque Dios nos ofrece no solamente una vida plena, una vida abundante, sino que nos ofrece una vida eterna. Porque ella no es permanente, ella te traiciona. Poco a poco, sin darte cuenta, te puede dar dinero, pero no te va a dar la felicidad, porque el dinero no te va a dar la felicidad. Te puede dar la salud, pero no te puede dar un milagro de programar una salud eterna, porque va a llegar el momento en que va a reclamar sus derechos. Yo por eso les doy este consejo a todos tanto los que quieran seguirla como a los que ahora la están adorando, que mejor busquen retirarse por medio de Jesucristo. Así. Yo les digo que no lo hagan, porque es meterse en una deuda que jamás van a poder pagar ellos mismos. El único que puede hacerlos libres de esa deuda es Jesucristo, porque lo dice en su palabra, lo dice en la Biblia, que Jesús es el único que puede cancelar esa deuda, anularla. Entonces yo les digo que no lo hagan porque es meterse en un laberinto sin salida, que solamente Jesús los puede librar. Que la muerte es completamente un engaño del diablo que trae a las personas para apoderarse de ellas. El diablo solamente quiere destruir las almas. Él no viene a bendecir ni a honrar, no, él solamente quiere destruir. Entonces el diablo sí te puede dar en un momento, pero te puede quitar el doble o hasta lo que más amas tú, o sea, él quiere destruirte. Entonces la única forma que podemos nosotros ser libres es a través de Jesús. Es donde vamos a encontrar la verdadera libertad, es donde vamos a encontrar el verdadero amor a través de Jesús y la verdadera salvación para nuestra vida y nuestra alma. Pues primero a las personas que están queriendo seguir o adorar a la muerte, yo creo que el mejor consejo es no lo hagan, porque al principio todo pinta bien, muchas veces te puede dar algunas cosas que tú le pides o que tú puedes desear, pero tarde o temprano va a venir a cobrar la factura de lo que te ha dado, y es como fue en mi caso, ¿no? Entonces mi recomendación es no lo hagan. Alguna necesidad o algún deseo, algo que ellos necesiten, la única fuente de bendición es Dios. Muchas gracias. Testimonios impactantes, testimonios 100% reales. ¿Ves los efectos que conlleva la adoración a la muerte? Acabas de ver los testimonios reales y poderosos y efectos de adorar la muerte, pero los efectos de buscar a Dios, los efectos de buscar a Jesús. Por eso la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, dice: luego la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. Versículo 15. Y ahí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. Por lo tanto, si tú estabas pensando en comenzar a adorar a la muerte, si alguien te estaba invitando a hacerlo, o veías que a lo mejor a alguien le cumplía ciertas cosas, tú viste, acabas de ver los testimonios, que siempre se cobraban los favores. Y el efecto o el resultado fue doloroso. Acabaron en adicciones, acabaron con problemas en su casa, estaban perdidos, tenían temores, se sentían solos, se sentían vacíos. Pero vimos el efecto cuando ellos rindieron su corazón delante del Dios viviente. Y ahora, en lugar de pedirle la muerte, vinieron delante de Dios y le pidieron un milagro. Renunciaron a la muerte y le pidieron a Jesús, y Jesús se hizo real en sus vidas. Hoy has escuchado y has conocido el verdadero final del culto a la muerte. Por eso, ¿qué te quiero decir, amigo televidente, familia, persona que nos estás viendo a través de la televisión?
no lo hagas. Hay alguien mucho más poderoso que no está basado en muerte, en destrucción y dolor, sino Él está basado en la vida, en paz y en amor. Pero segundo, si tú actualmente adoras a la muerte, pero hoy has visto la realidad de las cosas, tal vez ya habías pensado en dejar de adorarla, pero no sabías cómo. Déjame decirte que hay una salida para ti. El único que puede librarte de las garras de la muerte y protegerte, este es mucho más poderoso que la muerte. ¿Por qué? Porque es quien la venció en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y su nombre es Jesucristo. Jesús, escúchame lo que te voy a decir. Jesús no hacía culto a los muertos. Jesús los resucitaba. Por eso tú y yo no podemos celebrar la muerte. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador Jesucristo la venció en la cruz del Calvario. Y por último dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10. Pero ahora nos ha sido mostrado ese amor por medio de la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y ha dado a conocer la manera de tener vida eterna por medio de la buena noticia. Por eso, si tú pensabas en adorarla o ya lo hacías y quieres ser realmente libre, tienes que renunciar a ella. Tienes que renunciar a los pactos que hayas hecho con ella. Con esto realmente recibirás una transformación con el único que puede cambiar tu vida, que es Jesucristo. Y debes serle completamente fiel a Él. Te voy a invitar a que hagas una oración conmigo. ¿Has escuchado este mensaje? ¿Has visto esos testimonios poderosos del amor de Dios? ¿Cómo fueron transformados estos hombres? ¿Quieres orar? ¿Quieres pedirle a Dios que te ayude? ¿Quieres pedirle que cambie tu vida? Haz esta oración conmigo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Señor Dios, reconozco que he estado mal delante de ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy decido voluntariamente renunciar a todo culto, a todo pacto, a toda invocación y adoración a la muerte que hice yo voluntariamente e involuntariamente. Y hoy en este día reconozco a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Abro las puertas de mi corazón y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora que has entregado tu vida a Cristo, quien es mucho más poderoso que la muerte, Jesús te dice en su palabra, Apocalipsis capítulo 1 versículo 18, dice, hablando Jesús, dice, soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre y tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. Ahora Dios, el Dios de amor, el Dios que da vida, ha extendido su gracia y favor sobre ti y sobre tu familia. El milagro ha comenzado el día de hoy en tu vida. Te voy a invitar a que te acerques a una iglesia donde se predique el mensaje de parte de nuestro Dios, del Dios verdadero. También puedes solicitar más información acerca de nosotros aquí en redes sociales, donde también contamos con una iglesia y ahora te invitamos a que no te apartes y no dejes de buscar a Jesús. Él está listo para darte vida y vida en abundancia. No vuelvas atrás, no regreses a ese camino de dolor, sino ahora sigue buscando ese camino de amor, en el nombre de Jesús. ¿Qué te quiero decir? Dios tiene grandes planes para ti y para tu familia. Tiene planes de bienestar para ti. Tiene planes de vida para ti. Él está listo para ayudarte en todo lo que tú necesites. Tan solo síguelo buscando a Él. Gracias por habernos acompañado en este día y recuerda siempre que Cristo vive y sigue transformando vidas. Dios te bendiga.